Al panadero sin experiencia la harina panadera y la harina común le parecerán lo mismo al principio. De hecho, la harina panadera es un tipo especial de harina que está hecha en base a trigo de fuerza, alto en proteínas. Esto le proporciona un alto contenido de gluten y una sensación más densa y fuerte cuando ya está horneada. Aunque no es común tener harina panadera, es fácil preparar sustitutos a partir de la harina que sí tendrás por ahí. Editar pasos. Editar en base a harina común. Compra o pide. Gluten vital de trigo. Para esta receta, necesitarás solo 2 ingredientes: harina común y gluten vital de trigo. La harina común se puede comprar en casi cualquier tienda de alimentos. Sin embargo, para encontrar el gluten vital de trigo tal vez tengas que ir a la tienda de alimentos saludables o de insumos de panadería. Otra opción, si puedes esperar, es que este ingrediente se puede pedir fácilmente en internet. De cualquier forma, no es particularmente caro, pues un paquete pequeño estará menos de. En la mayoría de recetas de pan, no vas a necesitar más de unas cuantas cucharaditas. Mide la harina común para la receta. Fíjate en la receta para ver cuánta harina panadera se requiere. Mide la misma cantidad de harina común, viértela en un bol para mezclar. Aparte de los demás ingredientes, agrega una cucharadita de gluten vital de trigo por cada taza de harina. Esto convertirá la harina común en una que se puede utilizar del mismo modo que la harina panadera. El ratio aumenta de manera proporcional. Por ejemplo, si la receta pide tazas de harina panadera, agregarás cucharaditas de gluten vital de trigo a tazas de harina común. Añade una pequeña cantidad de harina integral. Este paso no es esencial, pero un poco de harina integral funciona bien como agente aglutinante y le da al pan un sabor sutil a nueces. Añade hasta cucharadita por cada taza de harina común para que no afecte el volumen total de los ingredientes secos. Mézclalos bien, tamiza y une estos ingredientes en el bol. Una vez que queden bien incorporados, tendrás una mezcla que podrás utilizar en lugar de la harina panadera. El gluten presente en la harina sustituta producirá un pan más denso y fuerte que si no la utilizaras. No te alarmes si el pan tiene una textura diferente al final de la que tenía antes. Editar en base a harina integral. Mide harina integral para tu receta. El proceso básico para convertirla en harina panadera es el mismo que en la sección anterior. Sin embargo, algunas cualidades de la harina integral hacen necesarias algunas diferencias menores. Para comenzar, echa la harina de trigo en un bol para mezclar. Nuevamente esta sustitución de la harina panadera de tu receta será de 1 por 1. Si esta te pide 3 tazas de harina panadera, empieza con 3 tazas de harina integral, agrégale 2 cucharaditas de gluten vital de trigo por cada taza de harina. La harina integral contiene una sustancia llamada salvado que debilita los efectos del gluten. Esto quiere decir que es necesario agregarle más gluten artificial del que necesitarías para la harina común. El aumento es proporcional, del mismo modo que en la sección anterior. Por ejemplo, si tienes 3 tazas de harina integral, tendrías que agregar 6 cucharaditas de gluten vital de trigo. Mézclalos bien, tamiza y une los ingredientes en un bol para mezclar. Cuando estén completamente combinados, la mezcla que tengas en el bol reemplazará bien a la harina panadera. Sin embargo, para obtener los mejores resultados posibles, tienes que tomar unas cuantas precauciones más. Lee los siguientes pasos. Agrégales agua adicional a los ingredientes líquidos. El salvado y el contenido de proteína de la harina integral suele hacerla un poco más absorbente que la regular. Para compensarlo, agrégale un extra a los ingredientes húmedos que vas a utilizar para hacer el pan. Serán suficientes 2,5 cucharadas de agua por cada taza de harina integral. Ten en claro que vas a añadir el agua al bol donde mezclarás los huevos, el aceite, la leche y lo demás. No la añadas directamente a la harina o se incorporará de forma dispareja. Deja que el pan aumente menos de lo normal. Usualmente cuando se prepara pan, se deja aumentar o crecer la masa hasta que duplique su tamaño. Sin embargo, con la harina integral, solo tendrás que dejarla aumentar 1,5 vez su tamaño normal. Esto se debe a que esta harina suele volver la masa un poco menos flexible. Si la dejas aumentar hasta el final, no podrá sostener su tamaño y se desinflará en algún momento del horneado. Editar consejos. Existen muchos más tipos de harina de los que se mencionan en este artículo. Quizás quieras experimentar con otros, algunos funcionarán bien y otros no tan bien, pero en todo eso está el gusto de experimentar en la cocina. No es posible hacer una harina panadera sin gluten. El alto contenido de gluten es lo que le proporciona su fuerza típica. Para recetas sin gluten, siempre podrás sustituir con una harina sin gluten. Pero es posible que el resultado sea un pan con una textura diferente. Editar referencias. Cite error tref tags exist, but not reference tag was found.